Hola, buenos días, bienvenidos al canal de Noticias. Hoy tenemos una nueva entrevista y os aseguro que será de lo más interesante. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Rivera Chamorro. Señor Joaquín Rivera Chamorro, muchas gracias por atender Noticias. Nada, muchas gracias por ponerse en contacto conmigo. Además, ya sabéis que colaboro en el periódico con toda la buena fe del mundo, así que encantado de echar una mano y de poder estar aquí con vosotros hoy, con vosotros y con los que nos estén viendo, claro. Joaquín Rivera Chamorro es experto en seguridad, doctorando en seguridad internacional, escritor, divulgador, tiene varios libros, también tiene un canal de YouTube que lleva su nombre, en el que básicamente habla de historia contemporánea, también ahora lo comentaba, es colaborador de Noticias, cada miércoles tenemos una nueva lección de historia de la mano de Joaquín Rivera. Y en esta entrevista ya os aviso que trataremos cuestiones muy diversas. Hay muchos temas que tratar. Empezaremos, señor Rivera, como experto en seguridad. Hace unos días saltó la noticia de que altos mandos militares europeos pedían a la ciudadanía que se preparase para la guerra. ¿Existe la posibilidad de que Europa tenga que afrontar una guerra dentro de sus fronteras, entendiendo Europa como Unión Europea, porque en Ucrania pues ya hay una guerra? Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Pero voy a dar mi opinión particular con toda la honestidad del mundo. En 2014, cuando hubo una primera invasión de Ucrania por parte de Rusia, una invasión velada, porque los que entraron dentro del territorio ucraniano, concretamente en el Donbass, no llevaban parches ni banderas identificativas como que eran rusos, y de verdad desplegaron allí en auxilio a los rebeldes prorrusos dentro de Ucrania, y esto generó una gran alarma en la OTAN. ¿Por qué? Porque la OTAN se había ido expandiendo hacia el este en una especie de aprovechamiento del éxito de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en ese proceso de deterioro que se sufrió después del desmantelamiento de lo que era la Unión, y por tanto Rusia pues quedó más o menos aislada. Las antiguas repúblicas soviéticas querían estar en el entorno de la Unión Europea y cedieron, por tanto, para ingresar en la OTAN. De hecho, les convenía por su propia seguridad. Estamos hablando de algunas repúblicas, sobre todo las bálticas, que son estados muy pequeñitos, algunos con muy pocos millones de habitantes, y que tenían una particularidad que quizá no se investigó en profundidad o que no se tuvo en cuenta. En ese momento, estamos hablando de los años 90, cuando Rusia parecía que prácticamente se desmoronaba, ¿no? Recuerda a Yeltsin subido en un tanque, ¿no? En un carro de combate en Moscú, llamando a la población, cuando todavía Gorbachev era el presidente de la Unión Soviética, ¿no? En este momento parecía conveniente ampliar o llevar a la OTAN hacia el este, de tal manera que la frontera de rivalidad, lo que había supuesto la Guerra Fría durante muchos años, pudiera tener fin, presionando a Rusia de esa manera y aislándola en algún modo, ¿no? Lógicamente Rusia se ha recuperado en cierta medida, o se recuperó, mejor dicho, en cierta medida, y en 2014 trató de invadir la parte del Donbass de Ucrania, donde había una población rusófona muy importante, que era mayoría. ¿Qué ocurre? Que si tú estás en la OTAN tiene un articulado, porque es una alianza, y el artículo número 5 dice claramente que en caso de agresión o de invasión de uno de los Estados miembros de la alianza, todos los demás deben contestar declarando la guerra al Estado que ha invadido o atacado ese Estado. El artículo 5 solo se ha proclamado una vez, o solo se ha declarado una vez en toda la historia de la OTAN, que fue en el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Ahí Estados Unidos proclamó el artículo 5 o pidió que se declarara el artículo 5, y por eso todos los países de la OTAN participaron en la operación que tuvo lugar en Afganistán y que duró pues casi 20 años, ¿no? Claro, 2014 sucede esto en Ucrania. Ucrania no es miembro de la OTAN, luego no hay una obligación de respuesta por parte de los Estados miembros, pero ¿qué pasaría en Estonia? Tiene una población de pocos millones de habitantes, con un tercio de ella, que además es la población que está en el este, que es rusófona. Hablan ruso, son rusos y quieren ser rusos, porque no se ven a gusto en Estonia, donde
pues lógicamente en las primeras etapas, como suele pasar en este tipo de independencias, pues los nacionalistas estonios, letonios, lituanos estuvieron en el poder y por tanto pues hacían apología de su lengua, de su historia, etcétera, etcétera, como suele pasar con los nacionalismos, ¿no? Si Rusia hubiera entrado en Estonia, Lituania, Letonia, en cualquiera de las repúblicas bálticas, y hablo de ellas porque son las que más relación tienen con la antigua Unión Soviética, habría que haber declarado el artículo 5. En un problema pequeño, local, casi regional, casi local, vamos a decirlo así, muy, muy localizado, nos podríamos encontrar con una guerra, con la Tercera Guerra Mundial, una guerra con dimensión nuclear y puede ser prácticamente el fin del mundo tal y como lo conocemos. Luego, 2014, perdón que me haya ido hasta hace 10 años, pero la OTAN se da cuenta de esto y lo que hace es generar unidades de despliegue rápido, de alta disponibilidad, de tal manera que tiene varias unidades, lo que se llama la VJTF, son unidades que son capaces de desplegar de forma en muy pocos días y colocarse en la frontera de Rusia. Y esto, bueno, simplemente tenía un objetivo que es la disuasión. Al final, la mayor parte de la misión de los ejércitos es disuadir, ¿no? Si yo tengo un chalet y tengo un perro grande con unos buenos dientes, pues tengo menos posibilidades de que alguien venga a robarme dentro del chalet si el vecino no tiene perro, por ejemplo, ¿no? Si yo soy el que va a entrar en un chalet, voy a elegir el que menos problemas me va a dar, ¿no? Pues eso es el objetivo quizá de la disuasión militar también. La OTAN es una organización militar, la OTAN permite, igual que todas las alianzas, que los Estados miembros no tengan que invertir una fortuna en defensa, porque no debemos olvidar que vivimos en un estado de anormalidad, porque lo normal en la historia del ser humano es que estemos en conflictos bélicos o que los periodos de paz sean relativamente cortos. Gracias a la Unión Europea, desde 1945 no ha habido un conflicto en Europa de las dimensiones que hubo durante el siglo XIX, la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Simplemente ha habido conflictos muy locales, el de Bosnia, el de Ucrania, etcétera. Luego podemos darnos por satisfechos con esto. ¿Posibilidad de una guerra hoy día? Pues por esto que te cuento, la OTAN tiene batallones desplegados en todos los países que hacen frontera con Rusia y los tienen con el objeto de disuadir a Rusia de que intente hacer lo mismo que Ucrania. Si somos más o menos, tenemos cierto sentido común y analizamos qué está pasando en Ucrania, nos daremos cuenta pues, que Rusia no es lo que todos esperábamos, que Rusia no tiene la capacidad que todos pensábamos que tenía, que Rusia está teniendo muchos problemas en Ucrania. Lógicamente, Ucrania está siendo apoyada por los países, por potencias, tanto europeas como los Estados Unidos, Canadá, etcétera. Está consiguiendo sostener a las tropas rusas. Esto está haciendo que Rusia tenga un desgaste muy importante desde el punto de vista militar. Luego, las posibilidades de que haya un conflicto a nivel europeo ahora mismo pues han disminuido mucho, desde mi punto de vista, ¿eh? Digo que esa es mi percepción. Era un momento mucho más peligroso hace 2 años, pero yo creo que ahora en 2024, dadas las circunstancias y todo lo que ha pasado en Ucrania, pues Rusia no dispone de esa fortaleza que tenía, por ejemplo, en el año 2022. También es cierto que las naciones europeas, no se le escapa a nadie, han hecho una inversión en defensa durante los últimos años bastante liviana, amparados en esa alianza atlántica y por tanto pues hubo cierto temor a no estar lo suficientemente preparados como para poder enfrentar a un conflicto bélico en estos momentos, ¿no? Y quizá esa es la llamada que han hecho algunos militares europeos. Mi punto de vista, en mi opinión, desde la equidistancia, por supuesto, es que yo creo que no es el momento ahora mismo de eso y que pudo haber un momento de crisis hace un par de años, precisamente justo con la invasión de Ucrania, pero ahora mismo no creo que Rusia tenga la suficiente fortaleza como para poder constituir una amenaza. Entonces, podemos decir que ahora mismo, o de cara al futuro más inmediato, la principal amenaza respecto a la seguridad en Europa sigue siendo la amenaza yihadista, quizás. Claro, la amenaza yihadista se compone, tiene varias vertientes, ¿no? Todos hemos visto cómo en los últimos 40 o 50 años el Islam, hay que diferenciar aquí para hacernos una idea más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? Por un lado está el Islam, que básicamente es la religión musulmana como tal, que tiene muchísimas versiones diferentes.
Por otro lado, tenemos el islamismo como corriente política, como doctrina político-religiosa, y luego está el yihadismo, que es llevar al extremo máximo la corriente político-religiosa del islamismo y que implica la lucha armada, ¿no? Si hacemos una foto de Egipto o vemos un vídeo de Egipto, de Irán, del propio Afganistán, de los países donde había, por ejemplo, partidos nacionalistas, el partido Baath, el partido panárabe, que buscaban precisamente o se amparaban en un laicismo relativo, ¿no? Querían dejar la religión de un lado porque pensaban que la religión había lastrado al mundo musulmán durante muchos años, ¿no? Durante varios siglos, de hecho. Este lastre quería ser superado una vez que consiguen las independencias de los países que habían colonizado, África y Asia, que es donde está el grueso de las naciones musulmanas, además de los antiguos territorios del Imperio Otomano. Claro, pasamos de ese laicismo que incluso empezó en Turquía con Atatürk en los años 20, de hecho los militares turcos tienen una tradición laica muy importante que ahora está viéndose comprometida con las políticas de Erdogan, que está abrazando un tanto la política islámica. Y luego tenemos el resto de países árabes que poco a poco hemos ido viendo cómo, por muchas razones, la fundamental desde mi punto de vista es el problema social. Son países pobres, no son capaces de producir sus propios alimentos. Estoy hablando sobre todo del Magreb, ¿no? Que es lo que más quizá nos preocupa, el Magreb y el Sahel, los países que tenemos justo debajo del continente europeo y que por lo tanto generan, bueno, pues todos los flujos migratorios nacen allí o vienen por allí, ¿no? Luego, todos estos países del Magreb, como digo, poco a poco han ido abrazando cada vez más la doctrina islámica. ¿Por qué? Porque los hermanos musulmanes, que fue la primera organización política islámica que nació en Egipto, allá por los años 50-60, con la época de Nasser todavía, Nasser es uno de los ejemplos de este laicismo que comentamos, bueno, pues los hermanos musulmanes, igual que ha hecho Hamas en la Franja de Gaza, igual que ha hecho Hezbollah en el sur del Líbano, se encargaban de ocupar ese espacio que no tenía el Estado. De tal manera que en los lugares donde había más depresión económica, pues facilitaban la educación de los niños, un sistema de salud pública que no aportaba el Estado y lo aportaban los hermanos musulmanes, reciben financiación de países musulmanes muy ricos, ¿no? Como Arabia Saudí, Qatar, etcétera, etcétera. Luego permiten que, lógicamente, si tú ocupas un espacio que ha dejado el Estado, al final vas a recibir apoyo popular también en el caso de que haya unas elecciones. Y eso es lo que ha pasado en Egipto cuando se permitió, después de las primaveras árabes, que yo creo que fue un ejemplo en 2010, se cree que va a haber una democracia en todos estos países y si te das cuenta ninguno ha acabado en democracia. Y los que han terminado abriéndose a un sistema democrático, los islamistas ganaron las elecciones y al año o 2 años ha habido un golpe de Estado como ha sucedido, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Donde ahora mismo gobiernan los militares, porque Morsi sufrió un golpe de Estado al año y pico o 2 años de ganar las elecciones. Ese islamismo ahora mismo tiene dos vertientes. Una, la de los propios países y estados que cada vez se islamizan más y que por tanto necesitan pues, cierto contrapeso, y otra, las corrientes migratorias. Si uno se da una vuelta por Europa y pasa por Bruselas, por París, por Marsella, por cualquier ciudad europea, mucho más que en España, mucho más que en España, pues te das cuenta de que la fisonomía europea ha cambiado radicalmente. Entonces, hay un libro muy pequeño, realmente fue un artículo de Huntington, creo que es del año 91, que habla de la lucha de civilizaciones. Él dice que las próximas guerras no serán ni por el agua, ni serán por los recursos naturales, sino que serán por el encuentro entre civilizaciones con maneras de pensar completamente distintas, con culturas completamente diferentes y con formas de interpretar la vida completamente antagónicas. Lo que no decía Huntington es que esa lucha de civilizaciones la podemos tener dentro de nuestras propias fronteras, porque Francia ya tiene un problema muy grave con esto, Alemania empieza a tener un problema muy grave, lo tiene ya de facto también, con una gran masa de población turca, Países Bajos, Suecia. Suecia es el país de Europa con más artefactos explosivos, estamos hablando de más de 100 al año. No hablo solo de la Unión Europea, hablo de toda Europa, ¿no? Con la excepción, por supuesto, de Ucrania, que ahora mismo hay bastantes más artefactos explosivos que en Suecia. Pero
Suecia tiene un problema de orden público enorme y lo tiene porque, lógicamente, todo esto ha sido razón y motivo de que se cambie la fisonomía. No estoy diciendo que la migración sea negativa, ni mucho menos, pero sí que es cierto que se importa fuerza de trabajo, porque es lo que se supone que trae la migración, pero también se importan, por ejemplo, doctrinas como la doctrina islámica y la doctrina islamista política, que ahora es totalmente minoritaria, pero que lógicamente y en una evolución normal en 2, 3, 4 generaciones, pues eso irá increciendo porque todos sabemos y somos conscientes de que no hay una plena integración y bueno, y lo ves perfectamente en España. En España hay dos modelos. Está el modelo hispanoamericano, donde normalmente hay una integración positiva en la primera ya generación, y en la segunda generación está plenamente integrada. Tienen la facilidad del idioma, normalmente vienen de un tronco moral similar, basado en la religión, aunque ya no hablemos de religión per se, pero sí que lógicamente el pasado de la religión sí que tiene una ética similar y tiene unos razonamientos morales o unos apoyos morales similares. Y luego está la otra vertiente, donde ya no todo el mundo, no hablo no solamente de la primera ni de la segunda, sino hasta de la tercera generación, están plenamente integrados. Esto es algo que todo el mundo conoce y no estoy, hablar de esto no significa ni hablar de racismo, ni hablar de nada por el estilo, ¿no? No estamos hablando de nada que tenga que ver con lo étnico, ni historias, estamos hablando de un hecho que se ve ahora mismo dentro de las fronteras europeas y que se identifica ya, lógicamente, en Francia, por ejemplo, como un problema de falta de integración de los que están entrando en el país. Vamos a poner un ejemplo. Tú estabas hablando de una posibilidad de un conflicto bélico, ¿no? La nación en armas, la patria en armas, es un concepto napoleónico. Viene de la época en la que la república crea una patria de ciudadanos. Ya no existe una patria de súbditos. Ya no existe el territorio de un señor que tiene unos súbditos que pagan impuestos o diezmos por poder cultivar las tierras de ese señor, un sistema casi feudal, ¿no? Ya no hablamos de eso. La república llega, la república o los sistemas democráticos asociados al liberalismo, lo que traen es que la patria es de todos, es una patria de ciudadanos, ¿no? Y la patria es de todos y por tanto todos tienen el deber de defender esa patria, ¿no? Por eso salen los nacionalismos, por eso surgen, porque surgen. Ahora necesitamos un sentimiento de pertenencia. Yo, si quiero ser francés, lógicamente las tierras de Francia eran las tierras del rey de Francia, pero una vez que estamos en un sistema liberal, ya Francia también es mía y soy parte de Francia. Entonces defiendo Francia y por eso nacieron los macroejércitos, porque era la patria nada más. Todo el mundo tiene la obligación de defender a esa patria. Claro, ahora se da la circunstancia de que franceses de tercera generación no se sienten franceses. Claro. Entonces tienes un problema hasta constitucional. Todas las constituciones del mundo dicen que todos los ciudadanos tienen el deber y el derecho de defender a su país, ¿no? Deber, porque siempre hablamos de derechos, pero nunca hablamos de deberes. No se habla de la otra parte. No se habla de la otra parte. Todos tenemos el deber, lógicamente. Este es el pacto que tenemos entre ciudadanos y Estado. El Estado te proporciona transporte público, el Estado te proporciona un sistema de salud, más o menos, copagado, o en el caso de España, universal. El Estado te proporciona carreteras, el Estado te proporciona servicios, y que no es tan mal. Si vivimos en la parte de Europa occidental, lógicamente el Estado de Sierra Leona no te va a proporcionar la misma calidad de servicios que te proporciona España, Italia, Francia, y a cambio de eso el ciudadano tiene deberes también. Por una parte en el pago de impuestos para soportar eso, y por otra parte dentro de esos deberes están también el de la defensa, ¿no? Por hablar de uno más. Claro, si no hay sentimiento de pertenencia, que es la base fundamental para poder sostener el Estado, ¿qué va a pasar en 3 o 4 generaciones? Entonces, ahí hay un problema que debe ser solventado por las políticas, pues evidentemente ya no somos políticos, ni tú ni yo, pero que debe ser solventado en el futuro si no queremos ese choque de civilizaciones dentro de las fronteras europeas, dentro de las propias naciones europeas, de los estados europeos. Me consta que Francia tiene argelinos de tercera generación perfectamente integrados dentro del sistema francés y con la cultura francesa y orgullosos de ser franceses. No sé qué pasará
en el futuro con otros, bueno, pues con lo que yo veo, por ejemplo, cuando paseo por Bruselas, ¿no? Por poner un ejemplo. Vamos, ahora que habla de pasear, vamos hacia Oriente Medio, porque usted ha estado allí, ha trabajado allí, ha visto, ahora se ha hablado mucho estos últimos meses de los túneles de Hamas, usted ha estado en unos túneles similares de Hezbollah. ¿Nos puede Mm, contar un poco qué son estos túneles? Pues entiendo que más o menos debe ser el mismo tipo de infraestructura. mm. Mm, ¿qué son, cómo son y qué importancia tienen en las guerras o en las batallas que se libran en Oriente Medio? Claro, es que todo tiene un poco de trampa, ¿no? Hay que ser un poco cautos cuando hablamos de Oriente Medio porque nosotros en seguridad hay un dicho que es el que te cuenta que sabe, el que te cuenta que conoce qué es lo que está pasando en Oriente Medio, es que no se lo han explicado bien, porque realmente es muy complejo, ¿no? Ten en cuenta que dentro de Israel viven drusos, musulmanes, judíos, cristianos coptos, cristianos maronitas, o sea, es una amalgama. Dentro del ejército israelí no solo hay judíos, también hay musulmanes. Dentro del Parlamento israelí hay un partido o dos musulmanes que tienen diputados y representación. En el norte de Israel hay comunidades musulmanes grandes que quieren pertenecer al Estado de Israel, ¿no? O sea, hay que ser un poco cautos a la hora de hablar de todo esto. Luego hay organizaciones como Hezbollah o como Hamas, lógicamente con financiación iraní, al menos sospecha no, bueno, se tiene prácticamente la certeza de que reciben financiación iraní. En el caso de Hezbollah, además, estamos hablando de la etnia chiita. En el caso de Hamas tiene unas connotaciones diferentes, ya no no tienen esa relación tan fuerte como tiene Hezbollah con Irán, pero básicamente el modus operandi es el mismo, ¿no? Ante Israel construyó muros, construyó lo que se llamaba la technical fence, vallas que separaban pues el Estado de Israel de los territorios, en este caso de Líbano, porque el Líbano es otro país, pero de Hamas, que jamás está dentro, perdón, de Hamas, de la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza no olvidemos que está dentro del Estado de Israel. Y en una franja dentro del Estado de Israel hay un ejército no oficial, pero un ejército per se con, bueno, pues con todo lo que tiene, con mucho más de lo que tiene una guerrilla al uso, ¿no? Con cohetes, con armas de todo tipo, armas contra carro, antiaéreas, etcétera, etcétera, y con una gran capacidad ofensiva, y de hecho lo demostraron cuando atacaron al Estado de Israel, con más de 1000 muertos, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué posibilidades si tienes estos muros? No tienes supremacía aérea, por supuesto, porque esa la tiene el Estado de Israel. ¿Qué posibilidades tienes de atravesar, de poder cruzar la frontera? Pues por abajo, ¿no? Los túneles son difíciles de detectar. Si además los tienes que hacer dentro de un edificio para que no se vea que estás extrayendo material, porque si no es escandaloso, y luego, lógicamente, Israel tiene sistemas de vigilancia a varios kilómetros en profundidad de todas estas zonas que ven qué es lo que está sucediendo. Luego, si está sacando tierra, hablando en plata, se va a ver, ¿no? Porque tienes que sacar camiones de material. Luego se hace siempre dentro de un edificio. Una vez se utiliza una cementera o algún tipo de fábrica de construcción de ladrillos, por ejemplo, que se pasa más desapercibido toda esa extracción de material, y durante meses, años, se va construyendo un túnel cuyo objetivo es pasar por debajo de la frontera israelí y salir en otro edificio para poder meter, básicamente soldados o guerrilleros de estas organizaciones y poder acometer pues, acciones terroristas, ¿no? O acciones bélicas, vamos a decirlo así, aunque la Unión Europea y Estados Unidos declaran a Hezbollah y a Hamas como organizaciones terroristas, pero ataques o acciones bélicas. Secuestros, en fin, cualquier cosa que se nos pueda imaginar que puedes hacer una vez que estás dentro del territorio de Israel. La fabricación de estos túneles o la preparación implica mucho tiempo, tienen que estar a mucha profundidad, incluso hay túneles a 70 metros de profundidad, excavados en la roca. No puedes utilizar tuneladoras o sistemas que generen vibraciones, porque entonces te estás delatando. Luego se utilizan pues, perforadoras de este diámetro de 30 a 40 centímetros, que tienen una profundidad de 40 o 50 centímetros. Luego una perforación, otra perforación, otra perforación. Esto nos lleva años poco a poco,
de túneles bien diseñados, con un ingeniero de minas que es el que realiza el proyecto del túnel, porque debajo no hay brújulas, no hay GPS, no hay posibilidad de orientarse, luego tienes que tener unos sistemas de trazado que están bien diseñados. Dentro de los túneles hay agua, hay electricidad, hay bueno, pues todo lo necesario, ¿no? Esto de la guerra de los túneles es ancestral y es algo que ha existido durante siglos, incluso desde la época romana ya, y que incluso se utilizó en la Guerra Civil Española, en la ciudad universitaria, donde hubo guerra de minas, que se llamaba entonces. Luego es algo que es bastante habitual y, lógicamente, el que no tiene supremacía aérea, el que no tiene la misma capacidad bélica de adversario, el que es asimétrico con respecto a la potencia que tiene su enemigo, pues debe utilizar técnicas, tácticas y procedimientos que difieren de lo convencional. La ventaja que tiene Hezbollah o Hamas no son un ejército al uso, no son un Estado, y como tal, bueno, pues no tienen que, no respetan las leyes y usos de la guerra que están contempladas en los protocolos de Ginebra, de la Haya, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, sin embargo, un Estado sí que comete un crimen de los que están tipificados dentro de las convenciones y de todos los acuerdos, de lo que llamamos el derecho internacional humanitario, siempre que, perdona, me ha saltado Siri, he debido decir Siri, Ah, dentro de lo que estaba, pues sigo con dentro, ¿no? Y luego ya pegas. sí, sí, sí. Ya no sé lo que estaba diciendo, tío. Estaba No, hablando de... sabes que estas organizaciones que no se rigen Claro, por las leyes del derecho humanitario. del derecho internacional humanitario, que lógicamente, pues cada soldado en un conflicto bélico tiene unas reglas de enfrentamiento que no puede sobrepasar porque está cometiendo un delito, ¿no? Claro, si tú tienes un hospital y dentro del hospital tienes un túnel y el túnel es un puesto de mando, ya no es un hospital. De acuerdo al derecho internacional humanitario, eso es un objetivo militar. Luego está en el que tiene que atacar ese objetivo militar el valorar si los daños colaterales le traen beneficios tácticos, operacionales o lo que sea, teniendo en cuenta que pueden matar gente, ¿no? Gente que probablemente sea inocente. Pero bueno, eso forma parte, como digo, del derecho internacional humanitario y no sabemos muy bien qué es lo que está pasando allí porque no tenemos toda la información. Luego, eso, una vez que termine el conflicto, pues tendremos más detalles. Me refiero al conflicto ahora mismo entre Israel y Hamas, ¿no? Básicamente los túneles sirven para eso, para intentar cruzar o para, una vez que estás haciendo combate en zona urbanizada, que es ya combatir dentro de la población, pues los túneles sirven para saltar de un sitio a otro, de un edificio a otro, aparecerte por detrás, en fin, tiene una finalidad táctica también muy concreta. Cogemos otra vez el avión, vamos ahora hacia Estados Unidos porque hay un conflicto diferente y muy menor del que estábamos hablando ahora. Un enfrentamiento entre Texas, el estado de Texas y el gobierno federal. Una situación que ahora se encuentra en una especie de calma tensa, pero claro, estamos hablando de que hay el ejército de Estados Unidos por un lado y, si no lo digo mal, lo que es la Guardia Nacional, ¿no? Del Estado, que no deja de ser un ejército Claro, también. ¿Hasta claro. qué punto es grave la situación y si cree que hay una amenaza de que realmente estalle un conflicto bélico interno en Estados Unidos, que sería algo... Bueno, yo no creo que haya más que, bueno, pues un poco salidas de tono desde el punto de vista político, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es rivalidad política entre republicanos y demócratas, como lo ha habido siempre, pero es cierto que últimamente están llegando a un límite o están alcanzando límites que no tenían precedentes, ¿no? Estados Unidos tiene una estructura federal. Cuando hablamos de federaciones o confederaciones, hay que ver qué autonomía tienen los estados y qué peligro tiene el que los estados sean tan autónomos. En el caso de la Guardia Nacional es un ejército per se de 400.000 efectivos. Esos 400.000 efectivos están repartidos en los 50 estados de la Unión y cada estado tiene su propia Guardia Nacional. El gobernador del estado es el comandante en jefe de las tropas de la Guardia Nacional dentro de su jurisdicción, lo que implica que en el estado de Texas tiene aproximadamente unos 20.000 efectivos
es una división de infantería con una brigada, con 2 brigadas de infantería con medios incluso mecanizados, tiene aviación, cuando digo aviación me refiero a helicópteros, tiene vehículos mecanizados, tiene vehículos blindados, tiene artillería, pues un ejército de casi 20.000 hombres. Incluso hay países que disponen de una fuerza mucho menor. Lo que pasó en Estados Unidos es que la Guardia de Fronteras, que es competencia de la nación o del Estado de los Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos, pues querían retirar la concertina. Ya sabes que hay una caravana de inmigrantes que viene desde el sur, de todos los países de Hispanoamérica, que han ido sumándose, no sé ahora mismo el número, pero sé que es un número bastante considerable. Además, en los últimos 3 años se calculaba que habían entrado unos 6 millones de inmigrantes por la frontera sur de los Estados Unidos. Lógicamente, la frontera norte es la de Canadá y no hay migración desde allí, ¿no? Entonces, por la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera con México, esto está generando una reacción entre los supremacistas blancos, la gente del Partido Republicano, que pues, ven un rechazo, hay un rechazo importante a todos estos flujos migratorios, porque sobre todo los que comparten espacio vital y competencia laboral con los que entran, pues evidentemente se manifiestan en contra, y esto pues ha creado bueno, solamente hay que ver las noticias, ¿no? De cuando entrevistan a cualquier ciudadano, sobre todo de esas zonas, ¿no? De Texas, de los estados que tienen mayoría republicana, es mucho el centro de los Estados Unidos, donde esa gente que no está racializada, y cuando digo no racializada me refiero que son pues de raza blanca. Estados Unidos es un país 100% de inmigrantes, lógicamente, pero hay inmigrantes que se consideran con más derechos, ¿no? En este caso, los que son de procedencia anglosajona o europea, con respecto a los que vienen, por ejemplo, de Sudamérica. Entonces, claro, esa reacción de los Estados Unidos, como digo, de Texas, Biden había dicho que había que quitar la concertina. La concertina, ya sabes que es el alambre de espino. En unos sitios había concertina, en otros había alambrada de espino. Esa alambrada que daña al que intenta, al que la toca, etcétera, ¿no? Entonces, ordenó a la Guardia Fronteriza hacerlo y el Estado de Texas se negó a que se hiciera. Y entonces, pues, presentó un desafío y lo que hizo fue desplegar a su Guardia Nacional en la frontera. A la Guardia Nacional que pertenece al gobernador o que Claro. es dirigida por el gobernador del estado. Bueno, parece que la cosa se ha calmado un poco, pero hay que tener atención a este tipo de noticias porque 24 estados en total respaldaron al gobernador de Texas y ofrecieron su Guardia Nacional. Luego estamos hablando de algo muy importante, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas, desde mi punto de vista, son más graves todavía que lo del asalto al Congreso, ¿no? No lo estoy hablando desde un punto de vista político. Imagínate lo que significaría que Estados Unidos tuviera un nivel de desestabilización simplemente de conato de conflicto, lo que supondría eso para el resto del mundo. Porque Claro, claro. económicamente, todos hemos visto lo que sucede cuando hay una pequeña crisis en Estados Unidos, cómo nos salpica lo demás, ¿no? A los demás. Dicen que cuando Estados Unidos se constipa, Europa coge la gripe A, ¿no? Pues aquí pasa un poco igual. O sea, cuidado con esto porque algo que parece que puede ser simplemente una rivalidad política, con un poco de testosterona demostrada por parte del gobernador de Texas y luego también del presidente de los Estados Unidos, al final se puede transformar en una crisis más o menos grave que, por supuesto, tiene una repercusión en el resto del mundo, porque no podemos olvidar que Estados Unidos ahora mismo sigue siendo el país que ostenta la hegemonía, ¿no? Probablemente en unas décadas esa hegemonía se verá amenazada por China, pero de momento sigue siendo el país, el estado hegemónico, ¿no? Pasemos ahora, cambiemos de cuestión, porque estábamos hablando de seguridad y relaciones internacionales, pero usted también es experto en historia, tiene un canal de YouTube Sí, con su nombre, Joaquín Rivera Chamorro, así que todo el mundo puede ir ahí a suscribirse y a ver su canal, que además habla de historia, sobre todo contemporánea de España, pero tiene series, tiene entrevistas, es un sí, poco, sí, está, sí, es muy, muy recomendable. Yo, para hacer un par de preguntas sobre el tema de historia, yo tengo la duda se ha hablado muchísimo de la guerra civil. Se han sí, hecho
muchas series, muchas películas, muchos libros. ¿Hay mucha desinformación al respecto de la Bueno, guerra toda. civil Sí, española? sí, sí, hay mucha. A ver, hay mucha mitología, ¿no? Evidentemente, durante los años que estuvimos con la dictadura del general Franco, pues se contó una historia, después se ha contado otra, y lo cierto es que no hemos llegado a un consenso real entre quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, ¿no? Yo creo que la historia hay que tratarla ya. O sea, ya es tiempo de tratarla con la equidistancia del tiempo, porque aunque yo tuviera a mis abuelos, yo todavía soy de la generación que mis abuelos estuvieron en la guerra, pero ya no lo siento de esa manera, ¿no? Nos hemos criado en paz, nos hemos criado en democracia, y estoy hablando ya de la generación que hoy tiene 50 años, 60 años incluso, porque eran unos niños cuando vino la democracia. O sea, nos hemos criado en otra España totalmente distinta. Yo creo que es tiempo de analizar las cosas de las barbaridades que se hicieron aquí, que fueron muy graves por parte de los dos bandos, porque no hay que obviar que, por ejemplo, en Barcelona hay más de 8.000 y pico muertos en la retaguardia republicana, que son más del doble de los que hubo después en la represión del bando franquista una vez que se toma Cataluña. O sea, estamos hablando de casi el 60% de más muertes en el bando republicano, donde desde el mes de julio, del 18 de julio al mayo de 1937, del 18 de julio de 1936, del día 19 mejor, porque en Barcelona empieza la sublevación el 19, hasta mayo de 1937, el gobierno de la Generalitat prácticamente asume plenos poderes. Poderes que además están un poco condicionados porque con la entrega de las armas a las organizaciones proletarias pierden el control del orden público y esto es un desastre. Y esto es un desastre que no solamente pasa en Barcelona y en toda Cataluña, también pasa en Madrid. Madrid y Barcelona son, en este caso, dos escenarios muy similares en cuanto a la acción de las milicias. El gobierno pierde completamente el control del orden público y una vez que pierdes el control del orden público, pues cualquiera, además se abren las cárceles, algunos de los que se supone que son milicianos son pues poco menos que delincuentes, asesinos, etcétera. Y luego en el otro bando, pues están, según se iban recuperando terreno, bueno, pues la represión es brutal también con respecto pues incluso a las rencillas personales en los pueblos, a las disputas entre familias de toda la vida, acaban con fusilamientos porque unos se acusan a otros aprovechando esa terrible guerra civil. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender de ella, aprender de... Porque cuando uno analiza, yo además, la parte que más he profundizado no es precisamente la guerra, sino es en el periodo previo, ¿no? El previo, En, ¿no? en las disputas políticas, en las disputas entre militares, en las formas de ver también la milicia, unos militares liberales contra otros mucho más conservadores, en cómo los amigos, Indalecio Prieto y Keipo de Llano, por ejemplo, que son amigos íntimos, incluso iban juntos con sus familias a pasar fines de semana, cómo entre los amigos están en bandos distintos, ¿no? Buenaventura Durruti, muy conocido en Cataluña, porque es el líder anarquista, tenía un hermano en Falange Española. O sea, quiero decir, Francesc Macià, el presidente de la... Franco mismo, ¿no? El Es que hermano de Franco es Franco, que hermano, fue, ¿no? claro, Ramón, fue diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Por ejemplo, con estas cosas, Ramón Franco Bamonde, ¿no? Amigo personal de Macià, porque se conocieron en Bruselas y luego a partir de ahí establecieron los dos militares, claro, teniente coronel Francesc Macià, establecieron una relación que le llevó a Macià a invitar a Franco a unirse a la candidatura de Esquerra Republicana de Cataluña, por la que tuvo acta de diputado y fue diputado en Cortes junto con Companys, que en ese momento lideraba a la facción catalana de izquierdas, a la facción catalanista de izquierdas, en el Congreso de los Diputados, ¿no? El propio Companys fue ministro de Marina del Gobierno de España. Quiero decir que todas estas cosas quizá las hemos superado, no las hemos estudiado a fondo, no hablo de los historiadores, hablo del público en general, y hemos dejado eslogans. Y además eslogans que se ven desde la política actual. Y si yo soy partidario de un bando político concreto en la actualidad, veo la guerra civil de una manera y solo quiero que me cuenten la parte que me gusta, y si estoy en el bando contrario, pues justo al revés, ¿no? O sea, y no es así.
Yo creo que las vilezas y las malas acciones tuvieron lugar en los dos sitios. Estamos en un momento en el que España no es nada particular. Estamos en un momento en el que España no es nada particular. Perdona, que es que tengo ahí... ¿Se oye el ruido? Pues, ¿Se oye como un golpe? sí, sí, alguien ha llamado, pero que no, no molestaba, ¿eh? O sea, tranquilo. Vale, vale. Vale, pues sigo. Entonces, que como tengo el micrófono aquí, lo tengo aquí debajo. Entonces, Vale. digo, a ver si es que se oye. Vale, no, seguía. Que, bueno, pues eso, las vilezas se dan en los dos bandos y estamos en un momento en que España no está sola en el mundo. Lo mismo que está pasando en España está pasando en Francia, donde también hay un frente popular, está pasando en Austria, está pasando en Alemania. En fin, parece que la democracia liberal se ha superado por las nuevas tendencias políticas que creen que van a superar la lucha de clases. Por un lado, los que se posicionan directamente con una clase específica, por otro, los que abogan por una especie de sociedad interclasista donde las clases cooperan entre ellas, ¿no? Los fascismos y el comunismo, el socialismo y todas las tendencias de la Segunda y la Tercera Internacional. España es una víctima más de eso y es donde primero empieza pues, la Segunda Guerra Mundial, básicamente, que fue un combate entre esto, ¿no? Vayamos ahora un poco más atrás, porque de los personajes que cada miércoles nos trae el señor Rivera en Noticias, hay uno que, déjeme barrer un poco para casa, la figura de General Prim, nacido en Reus, que es donde tenemos la redacción de Noticias. ¿Es Joan Prim una figura infravalorada de la política española a lo largo de la historia? Totalmente, sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo con esa sentencia. Yo creo que Prim es el paradigma del militar liberal del siglo XIX. Es, bueno, participa en las guerras carlistas, que ahí es de donde surgen. Claro, ten en cuenta que a la muerte de Fernando VII hay 3 guerras civiles en España que se derivan de la herencia de la corona por parte de la hija de Fernando VII, de la famosa pragmática sanción, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, la primera guerra carlista, que dura 7 años, es una guerra cruenta, donde los carlistas llegan a tener posibilidades serias de victoria, sobre todo en los años centrales del conflicto. Y ahí surgen militares que defienden la postura liberal, porque estamos hablando del liberalismo contra el antiguo régimen, ¿no? Visto de dos maneras diferentes, el antiguo régimen y también de preservar los antiguos reinos que venían de los Austrias, más que los antiguos reinos, los antiguos derechos que todavía, a pesar de los decretos de nueva planta, se sostenían dentro del antiguo reino de Aragón, la antigua corona de Aragón, y eso conlleva pues, el reino de Valencia, el condado de Barcelona o el Principado de Cataluña y por supuesto, las provincias vascongadas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ahí surgen un montón de militares que son los que defienden, son la cabeza del liberalismo en España. Y de ahí surgen todos estos que muy jóvenes, como es el caso de Prim, alcanzan pues el nivel más alto dentro de la jerarquía militar. Prim apenas no había cumplido los 30 años y ya era general, ¿no? Entonces, están activamente implicados en la política. No solamente son militares, profesionales, sino que están totalmente implicados en la política. Son la vanguardia de la política liberal. Espartero, Prim, O'Donnell, unos más conservadores que otros, pero entran dentro de esos militares liberales. Los que llamamos los espadones del siglo XIX en realidad son la vanguardia del liberalismo en España. Prim, además, defiende un liberalismo progresista. Progresista no en el término actual. Es dentro de las corrientes liberales estaba la corriente progresista, la corriente más conservadora, y Prim defiende esa corriente más progresista. Participa en 1868, que yo creo que es el momento clave de Prim. Aparte de todo esto, es un militar, patriota español, él lidera a los voluntarios catalanes en la guerra de Marruecos, que hicieron un papel encomiable, en una guerra que dura apenas unos meses, donde bueno, pues Marruecos es más o menos fácilmente derrotado y que encumbra a Prim al máximo nivel de prestigio y de conocimiento por parte de la población española, ¿no? En un momento en el que, bueno, pues creo que la primera
Los primeros Juegos Florales en Cataluña son de 1859. O sea, nadie hasta ese momento había hablado de catalanismo nunca, ¿no? No va a haber, no se puede ver a Prim con una perspectiva catalanista, porque no existía el catalanismo, ¿no? Entonces, de hecho, él es Juan Prim y Joan sería en casa solamente, porque ya sabes que el catalán fue una lengua que estuvo bastante reprimida, y todos veían normal en ese momento, cuando uno va a las actas de nacimiento, a cualquier documento, está todo escrito en castellano. El catalán era una lengua totalmente doméstica, como lo era el gallego, el valenciano, etcétera, etcétera. Solo se utilizaba en casa. Y de hecho los nombres estaban castellanizados. Juan Prim, Francisco Maciá. Maciá firma como Francisco hasta que tenía 50 y tantos años. O sea, realmente ellos mismos no eran todavía conscientes de esa defensa de llamar los nombres con la terminología en catalán, ¿no? Él le bautizaron como Francisco y él firmaba como Francisco. Bien, pues Joan Prim, o Juan Prim, como queramos denominarlo, tiene en 1868, cuando se levanta en la Revolución Gloriosa, adquiere un protagonismo que yo creo que hay una propuesta de constitución donde por primera vez se habla de derechos fundamentales que no vamos a ver en España casi hasta 1978 después. El sufragio universal masculino por primera vez en España. Estamos hablando de 1869, cuando sale la primera propuesta de constitución. Habla incluso del divorcio, habla de una serie bueno, pues de avances sociales que no tenían precedentes ni mucho menos, ¿no? Y lo hace un general del ejército español, ¿no? Juan Prim trae además, claro, el desprestigio de Isabel II, que además pues, mal asesorada, había hecho que cayera la corona de los Borbones, pero Prim busca un rey, porque ellos no entendían a España sin rey. Entonces buscan un rey y acaba pues trayendo a alguien casi a dedo, ¿no? Elegido por él, un joven rey italiano, Amadeo de Saboya, Amadeo I de España, y con la mala suerte de que lo asesinan, porque lógicamente cuando uno va acumulando tanto prestigio y tanto poder, en este momento ya es el presidente del Consejo de Ministros y apuntaba que la cosa iba mucho más para arriba, pues te creas enemigos, ¿no? El primero, pues el propio duque de Montpensier, que era el cuñado de Isabel II y que pensaba que el elegido como rey iba a ser él, ¿no? Y bueno, pues al final ya sabes que no hay nada peor para la vida en general, nada peor para el bien común que la ambición particular de alguien, ¿no? Y en este caso, pues la del Montpensier, la del general Serrano y todos los que tenían a su alrededor, esa ambición personal, acabaron con Prim muerto en la calle del Turco o disparado en la calle del Turco y muerto unos días después. Y acabaron con una posibilidad para España que probablemente pues, podía haber. A mí no me gusta la historia de ficción, pero seguramente habría ido por otros derroteros, ¿no? Esa revolución gloriosa acabó con una primera república que fue un desastre, con una revolución cantonal, prisas por todas partes, todo el mundo quería imponer sus ideas y bueno, algo totalmente rocambolesco, donde Cartagena se declaró independiente, le declaró la guerra a Murcia, o sea, unas cosas totalmente rocambolescas que bueno, pues acabaron como acabaron, con la vuelta de la monarquía borbónica y con una solución que dentro de cabe fue estable, que fue la restauración y que duró pues, casi 50 años, donde hubo cierta estabilidad, ¿no? Imagínese hasta qué punto hay esta infravaloración de Prim. Ya se dice que uno no es profeta en su tierra, pero le voy a contar una anécdota. Yo no la he vivido, me la ha contado Carles, de aquí de Noticias. Una vez, hace unos años, Jordi Pujol visitó Reus, ¿no? Y hablando con el entonces alcalde, que era Lluís Miquel Pérez, del Partido Socialista, le preguntó que cuál había sido el mejor político de la historia de Reus. Y Pérez le dijo que Prat de la Riba, que ni siquiera había nacido en Reus, ¿no? Y Pujol seguramente aún debe tener las manos a la cabeza, ¿no? Y claro, no entendía cómo no valoraba o cómo no rápidamente dijo, claro, pues Prim, evidentemente. Pero para que vea que incluso en Reus es una figura que, a ver, tiene una plaza, tiene un nombre de un Claro, colegio, tiene claro, claro. un paseo, o sea, sí, pero
por lo que ahora contaba usted, es que es una de las personas, uno de los personajes claves en la historia política de Claro, España. pasa que, a ver, no podemos disociar la realidad. Hay desde Valentí Almiral, a partir de 1879 aproximadamente, que empieza ya con las teorías catalanistas, la radicalización, porque en principio el catalanismo es una idea muy vanguardista y con idea de modernizar a España, ¿no? Porque, claro, Cataluña tiene la suerte de que la revolución industrial entra por aquí, ¿no? Y tiene la suerte, la mecanización del hilado del algodón implica que Cataluña dé un paso de gigante con respecto al resto de España, que queda mucho más atrasada. Eso implica que Barcelona se convierte en una ciudad cosmopolita. Barcelona llegó a tener más habitantes que Madrid justo antes de la llegada de la Segunda República. Es la ciudad donde entran todas las modernidades, donde llega el anarquismo, cuando surge el movimiento obrero, surge por primera vez en Barcelona. Cataluña estaba como medio siglo por delante en cuanto a desarrollo del resto de España. El resto de España se ha quedado como un territorio totalmente rural, con tierras y malos cultivos, con poca industria. Además, la industria, la poca que hay, es artesanal y tarda tiempo en coger ese paso que ya había cogido Cataluña. Luego el hilado, de la mecanización del hilado del algodón, así como lo digo, y los aranceles que durante todo el siglo XIX España creó o generó para apoyar ese comercio catalán, las Sí. exportaciones catalanas, que lógicamente eran las exportaciones de España, pues hizo que Cataluña creciera todavía más y que la burguesía catalana se disparara con respecto al resto de España. Con un mercado cautivo en Cuba, importantísimo, toda la ropa que se vestía en Cuba se hacía en Cataluña, porque lógicamente comprar un jersey en Estados Unidos salía mucho más caro porque había que pagar los aranceles. O toda la ropa que se fabricaba en Cataluña acababa en Cuba. Enric Prat de la Riba, igual que muchos catalanes, son los jóvenes universitarios que se desvían, vamos a decirlo en términos coloquiales, de esa postura de Valentí Almiral y generan un catalanismo muy particular, que en un principio es totalmente minoritario y que prácticamente se condensa en jóvenes universitarios, Puig de Calafats, Prat de la Riba, Francesc Cambó, bueno, pues todo este grupo, ¿no? Que son todos de la misma época, pero Prat de la Riba es el primero que dice que Cataluña es una nación. Es el primero que habla ya del Estado español. Él dice que Cataluña es la nación de los catalanes y que España es el Estado en el que viven los catalanes. Ya ese término Estado español en realidad lo trae Prat de la Riba. Y es una forma despectiva de decir que España no existe, que es un invento o que es un Estado creado, porque parece que el romanticismo que viene del siglo XIX, que genera. El romanticismo es el inicio de los nacionalismos, también hay un nacionalismo español que surge del romanticismo. Cuando hemos hablado de eso del sentimiento de pertenencia, pues aquí uno tiene que rebuscar en la historia. Y cuando rebuscas en la historia de España se busca el Cid, se buscan héroes, sobre todo en la Edad Media, que es la parte más mítica, ¿no? Como Francia con Juana de Arco, o todos buscan héroes míticos a los que poder agarrarse, como que, oye, es que yo me siento orgulloso de que el Cid sea español, o yo me siento orgullosa de que Juana de Arco sea francesa, o yo me siento orgulloso de que Wilfredo el Belloso sea catalán, ¿no? Entonces se genera una historia diferente a la que se había contado hasta ese momento. Los historiadores románticos, tanto los españoles como los catalanes, que también son españoles, por supuesto, pero bucean en otras épocas e inventan una historia. Claro. La inventan los catalanes, la inventan los españoles, y la inventan los gallegos. Se inventa una historia que luego poco a poco pues, los historiadores han ido centrando de nuevo, ¿no? Pero más se glorifica demasiado todo, se trae, se quiere buscar ese sentimiento de pertenencia, se quiere buscar una bandera, se quiere buscar hasta un baile que nos una a todos porque necesitamos símbolos, ¿no? El ejemplo más claro es el Segadors, ¿no? Que es la canción que
viene precisamente de esta época en un concurso que se lanza en la prensa y que escribe un anarquista. Y es una canción muy dura, es una canción pues muy propia de un anarquista, ¿no? El golpe de hoz es muy propio de un sentimiento anarquista, mucho más que de burgueses como Enric Prat de la Riba. Sin embargo, se adopta esa canción que acaba siendo el himno de Cataluña. El primero que critica duramente esa decisión es el primer catalanista, que es Valentí Almirall. Y Enric Prat de la Riba, pero realmente tanto Enric Prat de la Riba como todos los políticos de la Lliga hacen un buen doble juego. Yo creo que generan el binomio que ha vivido en Cataluña desde esa época, desde principios del siglo XX, y que ha permanecido hasta nuestros días, que es: tengo un político fuerte en Cataluña que dice una cosa, tengo un político fuerte en Madrid que dice otra. Entonces tengo a Enric Prat de la Riba y tengo a Francesc Cambó. Después, cuando muere Prat de la Riba, Cadafalch se queda en Cataluña y Cambó sigue en Madrid. En la época de la República tenemos a Macià en Cataluña y a Companys en Madrid, hasta que muere Macià. Posteriormente, durante la época ya de la llegada de la democracia, tenemos a Pujol y tenemos a Roca, ¿no? Bueno, Roca primero, sí. A Roca primero, después Duran y Lleida. Siempre había es el mismo papel, ¿no? Al es el final. mismo papel, efectivamente. Entonces, uno es conciliador, de hecho Cambó fue ministro de España en dos ocasiones, Companys fue ministro de España, lo fue Carner también, que aunque no era directamente de Esquerra Republicana de Cataluña, pero también cubrió ese papel como la versión catalanista dentro del gobierno de España. Luego, uno es el papel conciliador de Cataluña con España y el otro es el que busca un poco esa rivalidad también, ¿no? De decir, es que somos un poco diferentes, ¿no? Luego ya en la intensidad de la diferencia está la intensidad del nacionalismo o los diferentes niveles de nacionalismo que nos llevan al independentismo o a la convivencia con el resto de España. Pero es Prat de la Riba, por eso, fíjate lo que me he enrollado para contar esto, por eso Prat de la Riba tiene más prestigio, porque hay una visión nacionalista de la historia. Claro. Y dentro de la visión nacionalista de la historia no entra Prim, porque Prim era españolista, no es que fuera españolista. Utilizar estos términos es que en esa época era ¿no? Un poco. Claro, utilizar estos términos en eras esta. patriota, ¿no? Era Efectivamente, españolista. efectivamente. Coño, he dicho. Cuando surge la crisis de las Carolinas, hay una crisis en 1885, a punto de morir Alfonso XII, de hecho estaba bastante enfermo ya. Siendo joven, sabes que murió de tuberculosis, estaba bastante enfermo, y de repente Alemania se planta en las Islas Carolinas, que estaban allí abandonadas, unas islas en medio del Pacífico, y se plantan allí y quiere poner la bandera alemana. Entonces los españoles pues se ofenden mucho, mandan allí 4 barcos, lo poco que tenían y tal, y ponen allí un gobernador, y al final la crisis más o menos se soluciona. Los primeros que abanderan la manifestación patriótica, además la llaman así, son los del Centre Català, son liderados por Valentí Almirall. Quiero decir que es un catalanismo que entiende el patriotismo español, o sea, y se sienten patriotas en ese sentimiento patriota del siglo XIX. Y a la vez se sienten catalanistas. Valentí Almirall habla de raza, habla de la raza catalana, pero lo hace desde un punto de vista que podríamos asociar hoy a la cultura. No es el racismo, es que no recuerdo el nombre creo que también era de Reus, o de Figueres. Este que hablaba del cráneo sardo, ¿no? De que los catalanes tenían el cráneo sardo y los gallegos y los asturianos tenían un cráneo redondo y tal. El redondo y mucho más básico, por supuesto. Bueno, pues esas frases racistas del racismo físico es muy pequeño. El racismo del que habla Almirall, cuando habla de la raza como la cultura catalana y la cultura castellana. Y siempre hablan de los dos pueblos españoles, hablan de la cultura española, de la cultura catalana y de la cultura castellana. Eso de España es ya de Prat de la Riba. Ya no habla de los castellanos, ya habla de España. Como que de ese Estado español, ellos forman parte del Estado español, pero no de España. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro, bueno, es una teoría política que cuando cae Cuba, lógicamente se pierde ese mercado cautivo que se tenía con Cuba, la burguesía catalana queda retraída
y empieza a abrazar al nacionalismo como este Estado ya no nos sirve, bueno, pues a lo mejor hay que buscar otra alternativa porque somos mejores, estamos más evolucionados, tenemos más progreso, somos más ricos, tenemos mejor industria. Es que esa era la realidad en la cuestión económica. Luego, España, que está más atrasada, ya no nos sirve, ¿no? Esa es un poco estamos hablando en términos muy generales y muy básicos, pero de cómo surge o cómo se dispara el nacionalismo en Cataluña a partir de la caída a partir de la pérdida de las últimas posesiones de ultramar que tenía España en Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, las Islas Carolinas. Perfecto, ya se nos acaba el tiempo, podríamos estar, han quedado un montón de temas por hablar, Ya, ha sido me he enrollado mucho. No, 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 que es genial poder tener en vivo y en directo una lección como la que nos muestra cada miércoles en Noticias. Así que muchísimas gracias por atendernos. Mira, es como, te voy a contar un ejemplo. El miércoles pasado escribí un artículo sobre el uso de las armas químicas ¿Mm? y por parte de España. Y esto se utilizó incluso en el Parlamento Europeo contra España porque había utilizado armas químicas en el RIF y demás. Bueno, y el artículo dice, o sea, en el artículo se explica cuál es la realidad de todo esto, ¿no? Y que hay que ver, primero no hay nadie que tenga cáncer en el RIF por las armas químicas que se utilizó España, que fueron prácticamente nada, irrelevantes, y luego porque el producto químico que se empleaba puede durar como mucho unos días y como mucho, 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 y en casos muy excepcionales, algún mes, pero no desde luego 100 años, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas van muy en razón a esa polarización que tenemos a veces que nos lleva a transformar la historia, a desfigurarla por completo y a generar una historia paralela que no corresponde con la realidad ni con el rigor. Pues ya saben, cada miércoles en Noticias y también en el canal de YouTube de Joaquín Rivera Chamorro, lecciones de historia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.